Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí. Gracias a Dios que nos permite estar en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana, continuando con la carta a Santiago. Estamos en el capítulo 3, la segunda sección, a partir del versículo 13. Esta mañana estaremos viendo Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Gracias a Dios que nos permite alabar en esta mañana y ahora ser expuestos a la predicación de su palabra. Santiago capítulo 3, empezando el versículo 13. Dice la palabra de Dios: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Vamos a ver. Padre y Dios bueno, Dios eterno, te damos toda gloria y toda honra. Y queremos alabarte en esta mañana. Te pido que seas conmigo, con tu siervo débil, que me des de tu palabra y que me ayudes a compartir en esta mañana tu palabra. Háblanos en esta mañana por medio de esta porción de Santiago. Podamos aprender a vivir la manera en la que tú quieres que nosotros vivamos. Podamos aprender a vivir bajo la sabiduría que tú nos has proporcionado en tu palabra. Sé con nosotros y con tu iglesia en esta mañana, con aquellos que no pudieron venir. Te pedimos por los enfermos, los que están incapacitados por el clima, por la situación de estos tiempos. Que seas con cada uno, con sus cuerpos, para que puedan sanar, y seas también con nosotros en esta mañana. Amén. Amén. En el capítulo 2 de Santiago contrastó la verdadera fe con la fe falsa. Y aquí hace lo mismo en contrastar la verdadera sabiduría con la falsa sabiduría. Y de hecho, la fe verdadera va de la mano con la verdadera sabiduría. Y es así porque lo más sabio que una persona puede hacer con su vida es poner su fe en las manos de un poderoso Salvador, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Y por contraste, lo más tonto que podemos hacer es engañarnos a nosotros mismos con huecas filosofías en incredulidad y por lo tanto no confiar en Dios. Así que la fe falsa y la falsa sabiduría están también de alguna manera ligadas. No tener fe es lo más necio y más tonto del mundo y costará más que toda la fortuna del mundo. De hecho, cualquier persona de negocios, una persona sabia y astuta en negocios, puede valorar el costo de la vida más que cualquier otra cosa. Y podrá decir que es una muy mala inversión, algo muy tonto, de vender lo más preciado del mundo que una persona tiene como posesión por todo el tesoro del mundo, mucho menos por unas horas de placer o de diversión. Y es el mismo sentido que Jesús da cuando dice, pues, ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma, su posesión más preciada? El alma de un hombre es algo que tiene un valor sin igual. Y no tener fe en Jesús es arrojar eso más preciado que posees, a la basura. Es muy insensato no considerar lo que Jesús ofrece en gracia. Y la Biblia habla mucho acerca de la verdadera sabiduría, mayormente en el libro de Proverbios.
Proverbios fue escrito por Salomón, quien es descrito como el rey terrenal más sabio que jamás ha existido. Y él escribió mucho acerca de lo que es ser el hombre, de lo que es el hombre sabio, qué es lo que hace, qué dice, cómo actúa este hombre sabio. Y en 1 Corintios se describe como un don, es aquel que tiene sabiduría, palabra de sabiduría, y que no todo cristiano lo tiene, aunque debería buscar tenerlo. Pero una persona con la palabra de sabiduría, como dice este don, es la persona que tiene una sabiduría en sí, que conoce la sabiduría de las Escrituras y que puede compartir a otros esa sabiduría. Esa persona es lo que llamaríamos hoy en día un consejero bíblico. Pero la Biblia llama a que todo cristiano debería buscar o debe buscar esta verdadera sabiduría. Y los proverbios también hablan del necio, del tonto. Esta es la persona que tiene una falsa sabiduría, la sabiduría del mundo, del hombre. Y este hombre se cree sabio en su propia opinión, bajo sus propios ojos. Pero la verdad es que se nos describe como totalmente lo contrario. Y la pregunta más obvia es, ¿cuál es entonces la verdadera sabiduría? ¿Cómo se ve esta verdadera sabiduría? Es decir, si los necios se creen sabios, ¿cómo sabemos si nosotros no somos los necios que se creen sabios? Y bueno, el sabio sabe que es sabio porque no es su sabiduría, sino la de Dios. El necio se cree sabio en su propia experiencia y no conoce algo mejor. Y Dios nos ha dejado esa sabiduría para poder vivir sobria, piadosa y sabiamente la fe. La Biblia es el libro de la sabiduría de Dios. Nos enseña a vivir de tal forma como Dios quiere que vivamos la fe. Y dentro de toda la Biblia nos dejó el libro de Proverbios, que contiene mucha sabiduría acerca de situaciones de la vida. Y la razón por la que nos dejó su sabiduría es para que nosotros podamos discernir y diferenciar entre la verdadera y la falsa sabiduría. Y Él es el único sabio Dios. Su sabiduría es lo mejor. Es el tesoro más preciado. Aunque a veces nosotros nos creemos más sabios que Dios y queremos hacer las cosas bajo nuestros propios razonamientos o sentimientos. Y aquí Santiago nos describe las cualidades de la verdadera sabiduría y de la falsa sabiduría. Y en el libro de Proverbios encontraremos similarmente el contraste entre ambos. En un mismo versículo inclusive. El sabio es de tal forma, mas el necio es de esta otra forma. Y eso es precisamente lo que está haciendo Santiago aquí. Y como dice el proverbio, la verdadera sabiduría está arraigada en el temor de Jehová. Ahí es donde está el principio de la sabiduría. Pero no termina allí, sino que genera muchas otras cualidades. La verdadera sabiduría está fundada en la palabra de Dios, no en emociones o sentimientos personales, en opiniones u observaciones o incluso por las mismas tradiciones. No puede provenir de nuestro entendimiento. La verdadera sabiduría solo puede provenir de Dios. Y por el contrario, entonces, la falsa sabiduría es todo lo que es contrario a esa verdadera sabiduría. Y en esa mañana veremos la discusión más larga entre la verdadera y la falsa sabiduría en las Escrituras. Esta es una de las porciones más largas de las Escrituras donde son descritas ampliamente lo que es la falsa sabiduría y la verdadera sabiduría. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Santiago usa una pregunta para llamar a la reflexión a sus lectores. Y recordaremos que él ha estado hablando del mal uso de la lengua. ¿Cómo es que el mal uso de la lengua puede traer tanto problema? Y lo observamos. Un mal comentario, aún con un buen sentido, con sinceridad, puede romper relaciones. Es un instrumento muy peligroso y hay que ser sabios para usarla. Y de ahí es donde viene la conexión que Santiago está haciendo. Porque el cambio pudiera parecer brusco y no tener a lo mejor relación. Pero por eso hace esta pregunta. Es como si les dijera, hermanos, su lengua puede dañar mucho. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Un sabio puede controlar la lengua y de hecho lo observamos la ocasión pasada. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. Proverbios 15:2. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Proverbios 21:23.
Es de sabios controlar la lengua. Y por eso es de importancia hacerles esta pregunta y voltear su pensamiento a esta verdad. Aquí Santiago usa dos palabras como sinónimos, aunque son distintas al mismo tiempo. La palabra sabio tiene que ver con un maestro práctico. Es alguien que tiene la inteligencia y el conocimiento para andar correctamente. Y la palabra entendido se refiere a un experto, alguien capacitado para ser un especialista en algún área. Así es como lo pone el profesor Hibbert. Probablemente el primero expresa una cualidad moral y el segundo una intelectual. El llamado es a un individuo que posee no solamente el conocimiento académico, sino también la percepción práctica, moral y espiritual. Y ese es el punto de Santiago. No es alguien que solo habla palabras sabias, sino que también vive sabiamente en todos los sentidos. Y estos dos términos que usa abarcan eso. Y la pregunta está hecha no para recibir una respuesta. Él no está buscando entre su audiencia a ver quién se creía sabio, a ver quién iba a poder levantar la mano. Él está arrojando una pregunta, pero también está dándonos la respuesta. Él les está diciendo, ¿realmente crees que eres sabio para hablar y vivir de acuerdo con lo que se espera de ti? Entonces demuéstralo. Versículo 13 dice, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nuevamente está hablando de la lengua. No podemos quitar el dedo del renglón en el pasaje porque a veces se pierde eso. Alguien que usa su lengua para lastimar no es alguien que da evidencias de ser un hombre sabio. Y el problema de esto, recordando el versículo 1, es que muchos se querían hacer maestros. Querían enseñar mientras no poseían la verdadera sabiduría. Y eso es muy peligroso. Es fácil saber la verdad, tener el conocimiento, pero no es lo mismo el poder llevarlo a la práctica y el vivir de acuerdo a ese conocimiento. ¿Quieren ser maestros? Demuéstrenlo con su forma de vivir. Que muestre, aquí esta palabra, es una acción que significa exhibir, presentar a la vista, y lo pide como una acción efectiva y completa. Entonces esta persona que se considera sabia debe poder mostrar lo que en realidad es. La pregunta es ¿cómo? Por medio, dice, de su buena conducta. Esto es el comportamiento, la forma cotidiana de vivir de la persona, incluyendo tanto su hablar como su actuar. Como hemos estado observando, la fe no solo es de palabras, también es de acción. ¿Y qué es lo que nos va a mostrar esto? Dice, las obras. Esto, nuevamente, es el resultado de la fe. La fe verdadera produce obras. Eso lo acaba de tratar. Acaba de lidiar con este asunto. La fe verdadera produce obras. La fe activa controla su lengua y se demuestra en sabiduría por medio de las obras. Ese es el pensamiento general de este capítulo. Las obras son el resultado de la sabiduría que un hombre posee. Un hombre de fe mostrará una sabiduría bíblica por las buenas obras que debe producir. Déjenme exponer la idea. Un hombre que es sabio tendrá un comportamiento piadoso que se evidenciará por un estilo de vida en mansedumbre y humildad. Verán, las buenas obras que demuestran sabiduría no son para llenar de orgullo el corazón del hombre, sino para glorificar a Dios. Más bien, un hijo de Dios debe ser humilde en reconocer que fue salvo para ser siervo y andar en las buenas obras que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Entonces, el andar en esas buenas obras no es más que alguien que hace lo que debe de hacer. Por lo tanto, estas buenas obras deben manifestarse por medio de un comportamiento que es manso y humilde. En Mateo 5:5, Jesús dijo que una característica de un creyente es ser manso. En Gálatas 5:23, Pablo menciona que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Entonces, el creyente que vive una fe en sabiduría no puede ser arrogante o presumido respecto a lo que hace o lo que es en Cristo, sino que es alguien que sabe guardarse decoroso, en modestia y sobriedad ante los demás. Entonces, alguien que es sabio no hablará más de la cuenta, sino que controla su lengua. Alguien que es sabio evitará dañar a otros por su hablar o por su actuar. Alguien que es sabio es paciente para con otros.
Alguien que es sabio no se alarde de lo que sabe. Alguien que es sabio estima mayor a los demás. Alguien que es sabio no se deja llevar por las emociones y tampoco toma decisiones arrebatadas. Alguien que es sabio lo demuestra con su forma de vivir. ¿Te crees sabio? Dice Santiago. Demuéstralo. Ahora bien, ya que explica esto, de que alguien es sabio, alguien que es sabio se evidencia por sus obras, ahora procede a comparar lo que es la verdadera sabiduría con la falsa sabiduría, versículo 14. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Nuevamente encontramos una condicional lógica que dice, si ustedes tienen tal comportamiento, entonces no actúen de esta otra forma. Y así como en ocasiones anteriores, asume que algunos de sus lectores estaban teniendo estas actitudes y muy probablemente eran estos los que querían hacerse maestros. Estaban mostrando por su forma de hablar que en su corazón había celos amargos y ambición. Y eso pasa muy seguido. Muchos anhelan ser maestros, ser pastores por el título, por el halago de los hombres, para ser el visto de los hombres. En primer lugar, cuando alguien tiene algo más que tú, a lo mejor un don mejor que tú, un mejor trabajo que tú, o a lo mejor una posición más alta que tú, llegan los celos. Yo puedo hacerlo mejor, yo puedo tener esto, aquello, yo puedo dar así o allá. Creo es obvio ver que estos son celos malos, porque hay que considerar que hay celos buenos. Es de elogiar a alguien que cela a su esposa con amor, pero no cuando es un celo posesivo. Hay celos buenos y hay celos malos. Es bueno celar la sana doctrina. Dios es un Dios celoso y eso es bueno. Pero estos celos que habla aquí provienen del corazón egoísta y pecaminoso del hombre. No son celos buenos y no deberían de permitirse en el corazón. Entonces, en lugar de estimar a alguien mayor que tú, te crees mayor o que mereces más que otro. Anhelas lo que otro tiene. Entonces, ellos parece ser que tenían celos de los maestros que ya estaban enseñando allí. Y por esto deseaban tal posición. Y muy probablemente dañaban con su lengua para obtenerlo, hablando mal de otros a sus espaldas. Y por todos estos deseos de su corazón depravado. Eso demostraba que no eran hombres sabios y por lo tanto no era bueno que se hicieran maestros. Los celos pueden llevar a hablar palabras hirientes. Debemos guardarnos de tener celos y más bien debemos estar contentos en la felicidad de los demás, de gozarnos con los que se gozan, dice la Escritura. Ahora, no solo había celos, dice, pero también había una ambición personal. Esta frase de ambición personal también se puede entender como una disposición contenciosa. Estos corazones son engañosos y torcidos. No solo celaban, sino que también tenían la ambición de ser como ellos, en una forma agresiva y peleonera. De ahí el deseo de ser maestros. Ellos tenían una disposición a la contienda y a la rivalidad entre ellos. Y tristemente, esto prevalece mucho en el pueblo de Dios. Y es por esa misma razón que vemos cómo se dividen las iglesias. ¿Alguien quiere ser llamado pastor? Se celan de los que están ahí y quieren el título de tal forma que generan contiendas, empiezan a hablar mal de las personas y se divide la iglesia. Y esa persona que tiene esa disposición contenciosa es alguien que se promueve a sí mismo por ganancia o fines personales, es decir, tiene una visión personal. Aristóteles usó ese mismo término para referirse a alguien que quería tener un puesto político de una forma ilegal. En el Nuevo Testamento se usa con referencia a alguien que es un partidista o sectario. Alguien así no puede ser considerado una persona sabia. Y lo más importante es que todo esto procede del corazón del hombre, que es engañoso, que es torcido. De ahí provienen todas las malas palabras, los malos pensamientos, los adulterios, los robos, dice nuestro Señor Jesucristo, de ahí del corazón del hombre. Y por lo tanto, todos nosotros estamos expuestos a estas mismas actitudes. Todos estamos expuestos a esto. Si no somos sabios en nuestro andar, nuestro corazón puede generar fácilmente celos y contiendas por ambición. Y ahí está la sabiduría.
Un hombre sabio detecta cuando está siendo llevado por estas emociones pecaminosas y los detiene en seco. Y por esto, dice la conclusión, si tú tienes estos deseos en tu corazón, dice, entonces no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Un arrogante es alguien contrario a alguien que es humilde. Una persona arrogante se cree mejor que los demás y una persona humilde considera a los demás mayores que él. Una persona arrogante no puede ver sus faltas. Una persona humilde considera sus fallas. Una persona arrogante cree que no puede aprender algo nuevo. Una persona humilde sabe que puede aprender de todos. Si tienes celos amargos y ambición personal, entonces no seas arrogante creyéndote mejor que los demás. Más bien, sé humilde para reconocer que hay pecado en tu corazón. Que tus deseos están siendo impulsados por un corazón que es torcido y engañoso, más que todas las cosas, que no puede entender. Y que no están siendo impulsados por la sabiduría y la palabra y el consejo de Dios. La arrogancia es una demostración palpable de la necedad del hombre. La persona que es sabia no anda perdiendo el tiempo con andarse vanagloriando, ni busca ser alzado por los demás, sino que más bien se centra en la práctica de su fe conforme a la palabra y la voluntad de Dios. Y además dice, no mientan así contra la verdad. Ahora, esto lo podemos ver de dos formas. En primer lugar, la verdad de su confesión. Es decir, estos dicen ser creyentes. Si esto es la verdad, entonces actuar en contra de ello más bien manifiesta que están mintiendo. Entonces, la verdad es que no eran creyentes, pero se mienten y mienten a otros de decir que son creyentes. La otra es mucho más profunda, pero es similar, y es la verdad del Evangelio. La práctica de celos, rivalidades, arrogancias y cosas semejantes constituyen una negación rotunda de los principios del Evangelio. Y por lo tanto el creyente no debe andar buscando ambiciones personales por causa de celos, porque contradicen los principios fundamentales del Evangelio de la gracia. Si es por gracia, nadie se puede jactar, y por lo tanto no debe de haber estos deseos. Si por gracia alguien tiene mejores dones que tú, agradece a Dios por ello, pero no los celes. No tengas esos celos que son amargos, que dañan. Más bien, conténtate que por gracia Dios ha puesto diferentes dones en diferentes personas. Habiendo explicado que alguien sin sabiduría es alguien que se dejará guiar por sus deseos pecaminosos, les dice entonces cuál es la naturaleza de este tipo de sabiduría, versículo 15. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Lo que está diciendo es esto: te crees sabio, pero tienes un corazón con celos y ambiciones, entonces tu sabiduría procede del diablo y de tu corazón pecaminoso. Esta sabiduría no procede de Dios, no puede venir de Dios. Esto les ha de sonar un poco familiar. Recordarán que en el capítulo 1, Santiago, al lidiar con las tentaciones, es precisamente la separación que él marca. Las tentaciones no provienen de Dios, sino de Satanás y de nuestro perverso corazón. Y por lo tanto, estos deseos pecaminosos que se describen no pueden ser una sabiduría que venga de Dios, sino, como son pecado, provienen del corazón del hombre y por lo tanto es una sabiduría terrenal, natural y diabólica. Ahora, Santiago usa 3 adjetivos para describir esta sabiduría. La primera dice que es terrenal. Esto es que está limitada al entorno físico y no a lo eterno, y por lo tanto solo es apta para las cosas del mundo. La segunda dice que es natural. Aquí la palabra puede entenderse como sensual, como emociones. Eso tiene que ver con lo que es la persona. La palabra aquí en griego es psyche, de donde proviene la palabra psique o psicología. Por esto se traduce como lo natural, lo que es del hombre. Esa sabiduría está limitada al individuo y que se obtiene por sus sentidos y no requiere de un discernimiento espiritual. Y la tercera dice que es diabólica. Es decir, que solo es pecaminosa, es una sabiduría que solo produce pecado y maldad, que destruye, que roba, que hace el mal y que no hace el bien. Es la sabiduría
que Satanás intenta inyectar en el pueblo de Dios por medio de orgullo, vanidad, rivalidades y herejías. Y muchas congregaciones y hermanos han caído por haberse dejado guiar por el engaño de esta falsa sabiduría y no por la sabiduría que proviene de Dios. Entonces estas tres describen la sabiduría humana, una sabiduría que es terrenal, natural, diabólica. Es la sabiduría de las huecas filosofías que vemos en el mundo. Y en el versículo 16 describe la razón de esto, la conclusión de esta falsa sabiduría. Versículo 16. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Aquí está describiendo el transcurso y los resultados de esa falsa sabiduría. Empieza con celos y ambición, empieza en el corazón del hombre y termina en confusión y toda cosa mala. Como hemos visto, estas emociones y deseos pecaminosos proceden del corazón del hombre, por lo tanto no están bajo el control del Espíritu Santo y por lo tanto origina confusión. Si fuera del Espíritu Santo, entonces se produjera un orden, porque Dios es un Dios de orden y no de confusión. Ahora la palabra confusión, aquí también la vemos en el capítulo 1, versículo 8, cuando habla del hombre de doble ánimo, aquel que es parecido al oleaje del mar y que es llevado de un lado a otro. En otras palabras, es alguien que no es decisivo, que no anda en fe, que anda dudando en todo lo que hace, que es inconstante en todos sus caminos. Es también alguien que está en una constante confusión. No sabe lo que quiere y por lo tanto toma malas decisiones. Alguien que está confundido no puede tomar sabias decisiones. También esta palabra se usa en el capítulo 3, versículo 8, para describir el carácter incontrolable de la lengua. Es decir, alguien que está en confusión tampoco tiene autocontrol. Ahora, esta confusión es primordialmente dentro de la persona. Alguien que no actúa con fe, sino que se deja arrastrar por los deseos pecaminosos de su corazón, será también llevado por todo viento de doctrina. Será inconstante en todos sus caminos y será alguien que está en constante confusión. Pero también esa confusión se evidenciará y resultará en un desorden en la iglesia. Y esto mayormente ocurre cuando los creyentes, en lugar de usar los dones espirituales para la mutua edificación, se dedican a envidiarse unos a otros y a sembrar la discordia dentro de la iglesia. Y no solo trae confusión, dice que también trae toda cosa mala, o mejor dicho, toda obra mala. Es decir, cualquier palabra o acción malas que procedan de tal persona que están dejándose llevar por los deseos de su corazón, alguien que se deja seducir por los celos y ambiciones actuará de una mala manera. Ese es el resultado. Empieza con un deseo pecaminoso, pero terminará en pecado. Hará algo, alguna acción, alguna palabra que dañe a otro. Entonces podemos ver que una sabiduría que no viene de Dios, sino que proviene del corazón del hombre, al igual que las tentaciones, no producirán nada bueno, ni en la vida del creyente, ni en la vida de la iglesia. Santiago nos está describiendo que toda esta actitud es algo que no va de acuerdo con una fe viva y fructífera, y por lo tanto no es una sabiduría buena. Esa es la imagen de un hombre que no tiene la sabiduría de Dios, sino que tiene una sabiduría falsa, y tal persona es un problema que puede dañarse a sí mismo, a sus cercanos y a la iglesia. Y finalmente, procede a dar el contraste ahora, describiendo la verdadera sabiduría, la que sí proviene de Dios, versículo 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Ahora, él ya nos describió lo que es la falsa sabiduría con 3 adjetivos. Ahora, al describir la verdadera sabiduría, lo describe con mucha más precisión. Y si los estudiamos a detalle, vemos el contraste entre una y la otra. Y aquí nos dice primeramente que esta sabiduría que sí viene de Dios, que viene de lo alto, es primeramente pura. Pura. Tiene, de hecho, la mayor importancia porque dice primeramente. Y significa que es limpia de culpa, inocente. De hecho, de esa palabra se deriva la palabra santo.
Esto quiere decir que lidia con los asuntos internos del ser. En lugar de proceder del corazón del hombre que es pecaminoso, proceden del Espíritu de Dios, quien es santo. Tal sabiduría no busca lo suyo, no busca el mal de nadie, sino que edifica y alienta. Después dice que esta sabiduría es pacífica, es decir, que procura la paz en lugar de contiendas. De hecho, un hombre sabio procura las palabras de Pablo en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. Tercero, esta sabiduría dice que es una sabiduría amable. Este adjetivo se usa en 1 de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 3 y Tito 3:2 para describir las características de los pastores, que tienen que ser amables en su trato. En Filipenses 4:5 se traduce como gentileza y en 1 de Pedro 2:18 se traduce como afable. Pero también esta palabra significa razonable, es decir, que esta sabiduría se ve razonable en su trato con los demás. Cuarto, esta sabiduría es condescendiente o conciliadora. Esta palabra está compuesta por la palabra bueno y la palabra convencer. Es decir, que es fácil de convencer o que no es una sabiduría arrogante o que se mostrará en arrogancia. Esta palabra describe a alguien que está dispuesto a aprender de los demás. De hecho, la palabra condescendiente es la mejor porque describe precisamente eso. Alguien que está dispuesto a aceptar algo que no es lo que creía o sabía, pero que considera lo que está recibiendo, lo que alguien más le está diciendo. Prácticamente es alguien que está dispuesto a dar gusto y acomodarse a la voluntad de otro, y por lo tanto está opuesta al espíritu de un contencioso. No está para competir o contender quién sabe más o quién sabe menos, sino que es afable. Quinto, esta sabiduría dice que es llena de misericordia, es decir, que es compasiva para el necesitado. Sexto, dice que está llena de buenos frutos. Estas son las buenas obras en las que debemos andar. Estas buenas obras que actúan para bien y no para el mal de otros. Y ahora los últimos dos son un poco más difíciles de traducir. La primera se traduce como vacilación. Esto quiere decir que es sin incertidumbre, que es imparcial, que no juzga. Y de hecho acabamos de ver acerca del trato con otros, que debe de ser imparcial. Y la segunda aquí se traduce sin hipocresía. Es decir, que no se esconde detrás de máscaras y que no usa trucos sucios. Esa es una sabiduría que actúa directo y como es, que es transparente. Algo que podemos ver de estos adjetivos que califican o describen esa sabiduría de lo alto es que son atributos de Dios. Nos están describiendo el carácter de Dios. Y la razón es obvia, porque proviene de Dios y por lo tanto está de acuerdo con su carácter y su naturaleza. Y el creyente, el que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, debe de andar con esa sabiduría que proviene de Dios. Después dice que es pacífica. Nosotros debemos buscar vivir en paz con todos y ser pacificadores también, es lo que nos mandan las Escrituras. Es amable y nosotros debemos ser amables con todos, ser razonables con los demás. Y así nos podemos ir una con una. En otras palabras, esta sabiduría que nos describe aquí Santiago, que proviene de Dios, es también la forma en la que nosotros debemos vivir la fe. Eso es andar en la verdadera sabiduría. Y finalmente en el versículo 18 nos da una última descripción de esta sabiduría que proviene de lo alto. Versículo 18 dice: y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Ahora lo que dice Santiago aquí es lo siguiente, déjenme parafrasearlo. Aquellos que hacen la paz sembrarán en paz la semilla que producirá justicia. Entonces, si quieres poder diferenciar la falsa sabiduría con la verdadera sabiduría, solo tienes que ver los resultados. Tienes que ver la forma de vivir de la persona. En contraste de lo que ha enseñado, los buenos frutos que producen la justicia de Dios, la justicia que Dios demanda, no pueden venir si la semilla se planta con celos,
con divisiones, con rivalidades o con hipocresía, sino solamente en paz. Cuando andas buscando vivir en la voluntad de Dios, entonces tú muestras la justicia que Dios demanda de ti. No que son obras justas que sean contadas para algo en nosotros, no somos salvos por obras, lo hemos visto, pero tu fe va a evidenciarse en esas obras justas, en esas buenas obras a las cuales hemos sido llamados. Porque estas obras no proceden de nosotros mismos, proceden de Dios. Nuevamente, esto proviene de Dios, es decir, que la justicia que Dios nos ha dado, de la justicia que proviene solo de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. En otras palabras, al vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios, mostramos la justicia de Cristo que ha sido imputada a nosotros. Es una forma de testimonio para el Evangelio. Y eso es vivir en la verdadera sabiduría. Es la evidencia de un verdadero creyente. Un creyente anda en fe. Un creyente anda en las buenas obras. Un creyente refrena su lengua. Un creyente anda en la sabiduría de Dios. Un creyente busca agradar a Dios en todo lo que hace, que aunque no sea perfecto en su andar, se esforzará prosiguiendo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y continuará hasta el día que Él esté con su Señor. Ahora, este lenguaje de Santiago sobre justicia, humildad, misericordia, pureza, paz, ¿no les suena familiar? Bueno, nuevamente podemos regresar al Sermón del Monte. En las bienaventuranzas en Mateo 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Es decir, aquellos que vivieron bajo la sabiduría de Dios, que es amable y condescendiente, heredarán la tierra. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Es decir, aquellos que vivieron bajo la sabiduría de Dios, que es misericordiosa, recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Es decir, aquellos que vivieron bajo la sabiduría de Dios, que es pura y sin hipocresía, verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, aquellos que vivieron bajo la sabiduría de Dios, que es pacífica y que se siembra en paz, serán llamados hijos de Dios. Y son llamados hijos de Dios porque por medio de que procuraron la paz, manifestaron la justicia de Jesucristo. Se evidenció la obra de Cristo en ellos por el testimonio que dejaron por su forma de vivir en esa verdadera sabiduría. Eso es como se refleja el vivir en esa verdadera sabiduría. Que vivieron la fe de acuerdo con lo que Dios determinó en su palabra. Ahí es donde está la verdadera bienaventuranza. Bienaventurados los que viven para Cristo. Termino con esto. Hay dos formas de vivir. Puedes vivir sabiamente o puedes vivir neciamente. Con una falsa sabiduría que procede del mundo, de tu corazón engañoso, del diablo. Y la otra verdadera sabiduría que proviene de Dios. Uno encuentra su origen en el pecado y la maldad. El otro en la bondad y en la santidad de Dios. Una persona sabia es alguien que vive de acuerdo con la palabra de Dios. Toma su consejo y lo aplica a su vida. Que sigue la sabiduría de Dios en todos sus caminos. Una persona necia es alguien que vive de acuerdo con sus propias emociones, que ignora el consejo de Dios y que no aplica sus principios en su vida, que se cree sabio en su propia opinión en todo lo que hace. Uno produce frutos de justicia, el otro produce confusión. Uno se cosecha en paz, el otro en rivalidad. Uno es humilde, el otro es arrogante. ¿Cuál escogerías? ¿Cómo te gustaría vivir? ¿Bajo qué sabiduría te gustaría vivir? Quiero pensar que eres una persona sensata y que obviamente escogerías la sabiduría de Dios. Pero eso solo se hace si tú estás en Cristo. Si tú has creído en el Evangelio. Si has aceptado la realidad de que eres un pecador que ha ofendido a Dios y de que ha traspasado su ley y eres, por lo tanto, un merecedor del infierno. Que te arrepientes de tus pecados y ahora el pecado
que antes amabas, ahora aborreces, y al Dios que antes ignorabas, ahora quieres obedecer. Para poder vivir en la sabiduría de Dios, tiene que haber un cambio radical en tu corazón primeramente. Tiene que haber un cambio de realidad en tu vida. Si no, podrás apreciar la verdadera sabiduría que viene de lo alto y aplicarla a tu vida. No se puede si no hay un corazón regenerado, si el Espíritu Santo no ha obrado en ti. Y eso se va a evidenciar. Solo en Cristo, quien es considerado la sabiduría de Dios en 1 Corintios 1:24, solo en Cristo se puede vivir con verdadera sabiduría. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría para vivir de acuerdo con lo que Dios manda para nosotros, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Amén. Amén. Padre Dios bendito, te damos gracias porque tú nos has provisto de tu sabiduría. Tú nos has mostrado cómo debemos andar en la fe, cómo debemos vivir nuestra fe, poner en práctica, generar las obras a las cuales tú nos has llamado y vivir solamente para ti. Gracias porque tú nos has dejado estas instrucciones, tú nos has dejado tu sabiduría y queremos entenderla, queremos conocerla y queremos aplicarla en nuestra vida. Yo te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a hacerlo de esta manera, a vivir la sabiduría que tú nos has dejado, esa sabiduría buena que solo proviene de ti. Ayúdanos a apreciarla y aplicarla a nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.